Bienvenidos a todos. Este es otro video de mi temporada sobre contratos. Y hoy vamos a hablar de algunos tips al momento de celebrar cualquier tipo de contrato. El primer tip que voy a dar es sobre la cláusula de jurisdicción. ¿Qué es esta cláusula? Esta cláusula es aquella que establece dónde se va a llevar a cabo el potencial juicio en caso de que hubiere un conflicto en el marco del contrato que se celebró. Esto significa que las partes pueden pactar dónde se va a llevar a cabo el proceso judicial, bien, en caso de conflicto. Y esto es muy importante entenderlo porque pongamos un ejemplo de dos personas, en este caso de Argentina, que son de diferente provincia y celebran el contrato. Vamos a poner un ejemplo: provincia de La Pampa, una persona, y otra persona de provincia de Buenos Aires. Resulta que, por ejemplo, el contrato se celebra en provincia de La Pampa. Sin embargo, hay una cláusula que establece que en caso de conflicto las partes se van a someter a la justicia de provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es muy importante entenderlo porque en caso de que existiere algún conflicto en el marco de este contrato, la cuestión va a resolverse en la justicia de provincia de Buenos Aires. Y esto es importante que la gente lo pueda entender porque, en este caso, esta persona de provincia de La Pampa, en caso de que se lleve a cabo un juicio, va a tener que recurrir a la justicia de provincia de Buenos Aires y va a tener que contratar un abogado con matrícula en dicha provincia. Lo cual, esto puede generar no solamente una incomodidad al momento de poder contactar con un abogado de confianza, porque obviamente una persona de provincia de La Pampa puede conocer abogados en su provincia, pero tal vez no en provincia de Buenos Aires, porque es un lugar completamente ajeno para él, tal vez. Entonces, en este caso va a tener que recurrir a la justicia de una provincia de la cual él no es oriundo, y esto no solamente le va a traer incomodidad a la persona, sino que también le puede generar muchísimos más gastos, ¿sí? Entonces es importante que las personas estén atentas a ver cuál es la jurisdicción que se le asigna en cada contrato, ¿bien? Obviamente en caso de que esta cláusula fuera estipulada. Tip número 2. Este tip está relacionado con el tip anterior de la cláusula de jurisdicción. Sin embargo, en este caso, esta cláusula no está inserta en el contrato. Sin embargo, dependiendo del código de procedimiento de cada provincia o lugar donde se celebre el contrato, ahí se va a establecer de dónde va a ser el juez competente que va a intervenir en caso de conflicto. Esto es muy importante entenderlo porque también puede suceder de que nosotros vayamos a otra provincia, firmemos un contrato allí, y si bien no esté estipulado esta cláusula de jurisdicción, pero sí puede perjudicarnos el hecho de que el lugar de celebración del contrato, el lugar de prestación del servicio o el lugar de pago sean en un lugar diferente al cual nosotros vivimos. Por lo tanto, en caso de conflicto también esto posiblemente se tenga que resolver en un lugar ajeno al nuestro. Tip número 3. Es importante siempre pedir los recibos de cada pago que uno haga en el marco de un contrato. Vamos a poner un ejemplo de un contrato del pago de una deuda, un ejemplo muy sencillo. Las partes acuerdan que se va a pagar una deuda, por ejemplo, de 100.000 pesos en 5 pagos. Lo importante acá es que la parte que paga cada cuota pueda solicitarle un recibo a la otra parte, es decir, un instrumento en el cual figura que el pago fue recibido por la otra parte en una fecha determinada. Y esto es muy importante, establecer el concepto, es decir, a qué hecho se imputa ese pago. Por ejemplo, establecer 15 de septiembre de 2020 la suma de 10.000 pesos en concepto de la primer cuota del convenio celebrado entre tales personas, etc. Es decir, toda la información referente al acuerdo al cual las partes llegaron, para que no haya ningún error. Y esto es importante porque en caso de conflicto, la persona que pagó ya tiene acreditado el pago con este recibo. Y obviamente la otra parte no va a poder volver a reclamárselo. Entonces esto es importante. Y en este caso, siendo 5 las cuotas, es importante que la persona solicite los 5 recibos para que de esta forma, bueno, la persona ya después tenga la prueba de que canceló todos los pagos. Cuarto tip. Debemos celebrar los contratos dentro de un marco legal determinado. Es decir que al momento de celebrar cualquier tipo de contrato, siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son las normas que rigen en cada país. Bien,
o en el lugar donde se vaya a celebrar este contrato. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos transgredir los límites que las leyes nos imponen. Otro tip que voy a dar es que al momento de celebrar un contrato, nosotros tenemos que tener la documentación respectiva a cada persona. Esto me parece que es muy importante y esto es algo que se hace muy a menudo dentro del sector público. Por ejemplo, cuando una persona va a firmar un documento a una oficina pública, ya sea una municipalidad o cualquier repartición pública, va la persona, firma un documento y el oficial público que está allí de turno le solicita que por favor le extienda el DNI, ¿sí? El documento de identidad. Y esto lo hacen obviamente para constatar de que la persona que va a firmar el documento es precisamente dicha persona. Entonces nosotros al momento de celebrar un contrato, nosotros por ejemplo como abogados lo que podemos hacer es, está bien, tal vez es nuestro cliente y sabemos que es él, pero si viene a nuestro estudio una persona que no la conocemos o que no tenemos la referencia precisa de que esa persona es la que dice ser, podemos pedirle el DNI al momento de firmar. Y otra cosa muy importante es que cuando estamos celebrando un contrato y una de las partes es una empresa, es importante que la persona que va a representar a la firma pueda acompañar un poder, ¿bien? Es decir, que acompañe un documento en el cual va a dejar constancia de que esa persona es apoderada de la firma para tener la certeza de que realmente el documento está siendo firmado por una persona que realmente representa a la firma. Porque supongamos que esto no fuera así, que la persona va a firma y en realidad no es quien dice ser, es decir, no es apoderada de la firma, es una persona completamente ajena. Bueno, en este caso el acto no va a tener ningún sentido porque la persona nunca representó la firma y por lo tanto la firma no va a ser responsable de cumplir con lo establecido en dicho documento. Así que esto es algo muy importante a tener en cuenta. Por último vamos a dejar un tip más y es que hay que estar atento a las cláusulas penales que podrían llegar a tener los contratos. Esto es muy sencillo, en muchos contratos suele colocarse una cláusula que establece que en caso de incumplimiento de las obligaciones allí establecidas por alguna de las partes, puede activarse una cláusula penal. Bien, esta cláusula penal lo que hace es generar una multa a la parte incumplidora, que puede ser, por ejemplo, una multa de 60.000 pesos, por ejemplo, y que, bueno, a ver, esto en caso de incumplimiento. Entonces tenemos que estar atentos a este tipo de cosas porque puede suceder de que sin querer no cumplimos en una prestación cuando teníamos que hacerlo y nos van a pedir la multa, lo cual no es la idea. Bueno, hasta aquí hemos llegado el video del día de hoy. La idea era dar algunos tips para que puedan implementar al momento de confeccionar cualquier tipo de contrato. Estos son tips meramente generales, hay muchos más. Espero que les haya gustado y que les sirva. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que pueden comunicarse conmigo por privado a través de mis redes sociales, como también dejarme un comentario en la caja de comentarios de este video. Suscríbanse a mi canal y recuerden activar las notificaciones para recibir todas las noticias. Les mando un saludo y que tengan un muy buen día.